La artillería, los morteros y los tanques rusos ayudan a los grupos de asalto a abrirse paso, lo que permite que las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa continúen avanzando activamente en el área de la planta de coque. Al norte de la línea Boyanoye experimental, las tropas rusas también están asaltando las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, tratando de abrirse paso hacia el norte. La lucha feroz continúa en Pervomaisky y en el área de Nevelskoye. En Artemovsk, Bakhmut, las Fuerzas Armadas de Ucrania están experimentando dificultades significativas en las batallas por la ciudad, debido principalmente a la falta de rutas de transporte confiables, según informa el Wall Street Journal en su edición del día de hoy. Como señala la publicación, las unidades ucranianas sufren grandes pérdidas en Bakhmut, principalmente debido a que las rutas que antes se usaban para transportar municiones y evacuar a los heridos, ya no están disponibles, y las rutas alternativas que discurren por caminos rurales son intransitables para vehículos de transporte. Más temprano el lunes, el comandante de las Fuerzas Terrestres de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Sirsky, dijo que la situación en Artemovsk, por la que hay feroces batallas, sigue siendo difícil. Según los últimos informes, las fuerzas rusas han cortado o tomado bajo control de fuego todas las carreteras pavimentadas hacia la ciudad. A pesar de los llamados occidentales para retroceder, Zelensky la semana pasada redobló sus esfuerzos para mantener a Bakhmut. Según el comandante de las Fuerzas Terrestres de Ucrania, general Alexander Sirsky, la situación en este frente sigue siendo difícil, y las unidades de asalto de la PMC Wagner están atacando desde varias direcciones, tratando de romper la defensa. En tanto en Kremenaya, los militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania informaron al régimen de Kiev sobre los horrores de la derrota de la formación ucraniana en esta localidad de la República Popular de Lugansk. Cabe señalar que el batallón 131 de militantes ucranianos llegó a Kiev para compensar las pérdidas que fueron derrotadas y reprimidas como resultado de las hostilidades cerca de Kremenaya. Los militantes se quejan de que los militares rusos hacen pesadillas de ellos en el bosque, que los propios militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania llamaron malditos. Al mismo tiempo, los militantes ucranianos compartieron con los periodistas información de que el ejército ruso está destruyendo al enemigo con poderosos tanques y fuego de artillería. Se observa que solo después de eso, el ejército ruso permitirá que sus aviones de ataque entren en las posiciones ucranianas. Todo lo que es posible está volando hacia nosotros, se quejó un oficial de inteligencia de las Fuerzas Armadas de Ucrania de 57 años. También afirmó que las unidades rusas todavía tienen una gran cantidad de tanques, a pesar de algunas pérdidas en el equipo. Recordemos que el día anterior, en el contexto de las pérdidas colosales de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que, según los periodistas ucranianos, llegaron a 140.000 personas. A su vez, la edición turca de Urseda Haber, citando datos de inteligencia de la inteligencia israelí, informa que las pérdidas irrecuperables del régimen de Kiev ascienden a 157.000 personas. Más temprano, el jefe del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, debido al deterioro moral y psicológico de los militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania, había firmado una ley que endurece la responsabilidad penal por incumplimiento de una orden y abandono de cargos.